Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a entrar en un tema universal, un tema que a veces puede resultar un poco intimidante, pero que al final todos tenemos que aprender a manejar: el cambio. Exacto. Y para guiarnos en esta exploración tenemos Alquimia del Cambio, Resiliencia en la Impermanencia. Es una obra fascinante que combina psicología, filosofía y espiritualidad y que, la verdad, ofrece perspectivas muy reveladoras sobre cómo afrontar los cambios en la vida. Me encanta el título Alquimia del cambio. Suena a transformación, a convertir algo difícil en algo positivo, ¿verdad? Totalmente. Y esa es precisamente la idea central del libro. Se trata de aprender a convertir la resistencia natural que sentimos hacia el cambio en una fuerza que nos permita no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de la incertidumbre. Hablando de resistencia al cambio, ¿te suena esa sensación de que la vida es como una montaña rusa? Uf, sí, subidas, bajadas, giros inesperados. A veces puede dar un poco de vértigo. Exacto. Pero esta inmersión se trata precisamente de aprender no solo a sobrevivir ese viaje, sino a disfrutar de los altibajos. ¿Te animas a explorar conmigo las ideas de alquimia del cambio? Por supuesto. Estoy deseando compartir lo que he aprendido de esta obra tan inspiradora. Genial. Pues empecemos por lo básico. ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio? Es algo innato en nosotros. No, Alquimia del Cambio comienza recordándonos que el cambio no es algo excepcional, sino la esencia misma de la existencia. Lo vemos en la naturaleza, en las estaciones, en el ciclo de la vida. Sí, es verdad. Todo está en constante transformación. Exactamente. Y esta idea se resume a la perfección en la famosa cita de Heráclito, Pantarrei, que significa todo fluye. Pantarrei. Me gusta cómo suena. Es como una especie de mantra para aceptar el cambio. Sí. Y es que no se trata solo de una reflexión filosófica abstracta, sino de una realidad que se refleja en cada aspecto de nuestras vidas. Desde la caída de las hojas en otoño hasta las grandes transformaciones globales, el cambio está entretejido en el tejido mismo de la vida. El libro menciona ejemplos como esos, ¿verdad? La caída de las hojas, las transformaciones globales. Realmente nos hace ver que el cambio está en todas partes. Sí, y también en nuestras propias experiencias internas, nuestros pensamientos, emociones, relaciones, todo está en constante flujo. Y sin embargo, a pesar de saber que el cambio es inevitable, a menudo nos resistimos con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué crees que ocurre eso? Alquimia del Cambio profundiza en las razones psicológicas detrás de esa resistencia inicial que solemos tener al cambio y una de las claves está en nuestros instintos básicos de supervivencia. O sea que estamos ramados para resistirnos al cambio. En cierto modo, sí. Nuestros cerebros anhelan la previsibilidad. Es la forma en que hemos evolucionado para navegar por el mundo y evitar el peligro. Lo desconocido activa nuestras alarmas internas. Es como si nuestro cerebro dijera, cuidado, posible amenaza, abortar misión. Ah, me lo imagino. Entonces, cuando surge algo nuevo, nuestro cerebro lo interpreta como una posible amenaza y nos impulsa a aferrarnos a lo conocido, aunque ya no nos sirva. Exactamente. Y luego está la teoría del apego de Bowlby, que nos recuerda nuestra profunda necesidad de seguridad y de esos anclajes familiares que nos hacen sentir protegidos. El cambio puede amenazar esos anclajes, haciéndonos aferrar aún más a lo que conocemos, incluso si ya no nos sirve. Tiene sentido. Es como si, incluso si una situación no es ideal, al menos es territorio familiar. Alquimia del cambio habla de alguna otra teoría psicológica que explique nuestra resistencia. Sí, menciona la disonancia cognitiva de Festinger. Básicamente es la incomodidad mental que sentimos cuando la nueva información choca con nuestras creencias o valores existentes. Entonces, el cambio nos obliga a confrontar esas inconsistencias, y eso puede resultar bastante inquietante. No se trata solo de que las circunstancias externas cambien, sino de esa lucha interna para reconciliar lo que creíamos saber con la realidad que se nos presenta. Exacto. Y todo esto combinado explica por qué la resistencia es una reacción tan común y a menudo tan intensa al cambio. Claro, es como un cóctel explosivo de instintos de supervivencia, apego a lo familiar y miedo a lo desconocido. No es de extrañar que nos cueste tanto adaptarnos al cambio. Pero bueno, y aquí viene la pregunta del millón. Si el cambio es inevitable, ¿cómo podemos evitar que esta resistencia nos paralice? Alquimia del cambio. Seguro que tiene algunas ideas sobre eso, ¿verdad? Ahí es donde se pone realmente interesante. La fuente cambia de marcha y pasa de comprender la resistencia a darnos poder para transformarla. Introduce el concepto de alquimia del cambio, la alquimia del cambio. Me encanta. Alquimia. Como convertir el plomo en oro. Estamos hablando... Es una especie de transformación interna. Sí, se trata de convertir esa resistencia inicial en resiliencia, en una fuerza que nos permita no solo afrontar el cambio, sino prosperar en medio de él. Y para ayudarnos a hacerlo, la fuente profundiza en varios marcos psicológicos y filosóficos que ofrecen estrategias muy prácticas. Me interesa. ¿Puedes darnos algunos ejemplos?
Seguro que nuestros oyentes están deseando saber cómo pueden aplicar estas ideas en sus propias vidas. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos a Carl Jungen Kahn, quien dijo la famosa frase: lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Es una frase muy potente. ¿Y qué significa exactamente? Pues que la aceptación es el primer paso para navegar el cambio de manera efectiva. En lugar de luchar contra él, primero debemos reconocer y aceptar que está sucediendo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero entiendo la idea. ¿Qué más? Luego está todo el campo de la psicología positiva, que enfatiza el concepto de resiliencia, esa capacidad de recuperarse de la adversidad, incluso de fortalecerse a través de los desafíos. O sea que no se trata de evitar las dificultades por completo, sino de desarrollar los recursos internos para afrontarlas y aprender de ellas. Me gusta esta perspectiva. Me hace sentir mucho más capaz de afrontar los cambios que se me presenten. ¿Qué otra sabiduría podemos obtener de esta alquimia del cambio? Bueno, la fuente también profundiza en filosofías antiguas, ofreciendo algunas perspectivas atemporales. Por ejemplo, destaca el estoicismo, con su énfasis en centrarse en lo que podemos controlar, nuestras propias respuestas y elecciones, en lugar de quedar atrapados en circunstancias externas que no podemos cambiar. Entonces, se trata de tomar posesión de nuestro propio estado interior, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Exactamente. Y luego está el Tao Te Ching, que ofrece la sabiduría del agua como metáfora para navegar el cambio. El agua es increíblemente adaptable, cede a los obstáculos, pero al final siempre encuentra su camino. ¡Qué imagen tan evocadora! Se trata de ser flexible, seguir la corriente y confiar en que eventualmente llegaremos a nuestro destino. Tengo curiosidad, sin embargo. La fuente mencionó una dimensión espiritual del cambio. ¿De qué se trata todo eso? Ahí es donde las cosas se ponen aún más profundas y quizás un poco más personales. Me encanta una buena dosis de reflexión filosófica. Sumerjámonos en esas aguas espirituales. Pues Alquimia del Cambio nos invita a ir un poco más allá de esos aspectos prácticos y psicológicos del cambio, ¿no? Y a considerar un significado quizá un poco más profundo, un significado que podría tener en nuestras vidas. Sugiere que el cambio puede ser en realidad, fíjate, un camino hacia el despertar, un catalizador para el crecimiento espiritual. Vaya, esa es una perspectiva que realmente no había considerado antes. Me intriga cómo explora la fuente esta idea. Bueno, se basa en varias tradiciones espirituales para ilustrar este punto. Por ejemplo, el budismo, que enfatiza la impermanencia de todas las cosas. Aceptar esta verdad, en lugar de aferrarnos a lo que es fugaz, puede conducir a la liberación del sufrimiento. Entonces se trata de conocer que nada dura para siempre y encontrar paz en esa comprensión. Precisamente. Luego tenemos un curso de milagros, que nos anima a dejar de lado esas creencias limitantes que a veces tenemos y abrazar una perspectiva superior, una que ve el cambio como parte de un plan divino. Es un cambio de mentalidad. En lugar de ver el cambio como algo negativo, algo que temer o resistir, se convierte en parte de un viaje con un significado mucho más amplio. Hay otros ángulos espirituales para explorar aquí. Sí, la fuente también menciona el concepto de sincronicidad de Jung, esas coincidencias significativas que a veces ocurren en nuestras vidas, especialmente durante los periodos de transición. Ah, sí, como esos momentos en los que parece que el universo está tratando de decirte algo. Exactamente. Estas sincronicidades pueden verse como señales que nos guían a través de las incertidumbres del cambio. Me encantaría escuchar, de hecho, si has experimentado alguna sincronicidad notable durante un periodo de cambio en tu propia vida. Ahora que lo mencionas. Recuerdo una vez estaba pasando por una ruptura difícil, me sentía perdida y un día caminando por la calle me encontré con un viejo amigo que no veía hacía años. Resultó que había pasado por una experiencia similar y me ofreció un apoyo y una perspectiva increíbles. Fue como si el universo hubiera orquestado ese encuentro justo cuando más lo necesitaba. Es un ejemplo perfecto de sincronicidad. Y lo que es aún más fascinante es cómo Alquimia del Cambio nos anima a prestar atención a estas sincronicidades, a verlas como mensajes, ¿no? Mensajes del universo que pueden ayudarnos a navegar por los cambios y transiciones de la vida. Pero, seamos realistas, a veces necesitamos algo más que reflexiones filosóficas. ¿Qué pasa con las herramientas prácticas para navegar realmente el cambio en nuestra vida diaria? ¿Ofrece la fuente alguna orientación al respecto? Totalmente de acuerdo. Es fácil perderse en la teoría, pero al final del día necesitamos estrategias concretas que podamos aplicar en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Alquimia del Cambio sobre esto? Pues mira, Alquimia del Cambio enfatiza el poder de la atención plena y la meditación, ¿Para qué exactamente? como formas de calmar la mente y cultivar la conciencia sin juicios. Entonces, básicamente, aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos llevar por ellos. Exactamente. Se trata de crear ese espacio entre el pensamiento y nuestra reacción al mismo. Y como cualquier habilidad, la atención plena requiere práctica. Cuanto más lo hacemos, más fácil se vuelve acceder a esa presencia tranquila y observadora.
Tiene sentido. Supongo que se trata de progreso, no de perfección. Alquimia del Cambio ofrece algún consejo específico para incorporar la atención plena a nuestra vida diaria. Sí, el libro sugiere comenzar con pequeños momentos de atención plena a lo largo del día. Por ejemplo, puedes prestar atención a tu respiración mientras caminas, comes o incluso lavas los platos. La clave es enfocar tu atención en el momento presente, sin juzgar tus pensamientos o emociones. Y a medida que te sientas más cómodo con la práctica, puedes dedicar tiempo a la meditación formal. Meditación formal. Eso nos suena un poco. Dicho. Polipediarios. No te preocupes, no necesitas convertirte en un monje budista. Simplemente busca un lugar tranquilo, siéntate o acuéstate cómodamente, enfoca tu atención en tu respiración o en un mantra. Suena bastante accesible en realidad. Y me imagino que cultivar la atención plena puede ser especialmente útil durante los periodos de cambio, cuando nuestras mentes tienden a ir a 1000 por hora. Exactamente. La atención plena nos ayuda a mantenernos anclados en el presente, a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Y esto nos permite responder a los cambios con más calma y claridad. Me gusta la idea. Creo que intentaré ponerla en práctica. ¿Qué otras herramientas prácticas sugiere Alquimia del Cambio? El libro también destaca el poder de la visualización y las afirmaciones. Visualización. ¿Te refieres a imaginar que las cosas salen bien? Sí, usar el poder de nuestra imaginación para crear la realidad que deseamos. Al visualizar repetidamente que navegamos con éxito por el cambio, estamos plantando esas semillas de posibilidad en nuestro subconsciente. Es como crear un plano mental para el éxito. Exactamente. Y las afirmaciones funcionan de manera similar. Al repetir declaraciones positivas sobre nuestra capacidad para manejar el cambio, estamos reforzando esas creencias en nuestras mentes. Como si reprogramáramos nuestra mente para pensar en positivo. Alquimia del Cambio da algún ejemplo concreto de afirmaciones que podemos usar. Sí, el libro sugiere afirmaciones como soy fuerte y capaz de manejar cualquier cambio que se me presente, o abrazo el cambio y confío en que me llevará a un lugar mejor. La clave es elegir afirmaciones que resuenen contigo y que te ayuden a cultivar una mentalidad positiva y empoderada. Y por supuesto, la repetición es fundamental. Cuanto más nos expongamos a estas afirmaciones positivas, más probable será que se arraiguen en nuestro subconsciente. Exacto. Y Alquimia del Cambio también enfatiza la importancia de la comunidad y las redes de apoyo. Ah, sí, como dice el refrán, se necesita un pueblo entero. Compartir nuestras experiencias con los demás, buscar orientación, saber que no estamos solos. Puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Alquimia del Cambio nos recuerda que no tenemos que pasar por esto solos. Hay personas que se preocupan por nosotros y quieren ayudarnos a superar los momentos difíciles. Y a veces, simplemente compartir nuestras cargas con alguien más puede aligerar la carga y ayudarnos a sentirnos más conectados y apoyados. Y volvemos a nuestra inmersión en Alquimia del Cambio. Justo antes de la pausa, estábamos explorando cómo encontrar resiliencia frente a esos cambios vitales que son realmente difíciles, ¿no? Es un tema complejo, pero muy importante. Sin duda. Y creo que la alquimia del cambio ofrece una perspectiva muy matizada sobre esto, ¿no? No rehúye el dolor, pero también nos muestra la posibilidad de curación y crecimiento, incluso cuando estamos pasando por una pérdida profunda. Totalmente. Y una de las ideas clave del libro es que la curación es un proceso, no un destino. Habrá altibajos, momentos buenos y momentos malos, giros inesperados. No se trata de apresurarse ni de obligarnos a sentirnos de cierta manera. Se trata de respetar nuestro propio ritmo, nuestro propio viaje. Exacto. Y el libro también habla de la importancia de la autocompasión, ¿verdad? De tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un buen amigo que está pasando por un momento difícil. Sí, totalmente. En lugar de juzgarnos o culparnos por sentirnos tristes, enfadados o perdidos, deberíamos ofrecernos un abrazo, ¿no? Reconocer que está bien sentir esas cosas, que es humano. Al final, no somos robots, ¿verdad? Tenemos emociones y a veces son intensas. Permitirnos sentirlas plenamente es parte del proceso de curación. Exacto. Y la fuente también destaca la importancia de buscar apoyo, ya sea de nuestros seres queridos, un terapeuta o un grupo de apoyo. Conectar con otras personas que comprenden por lo que estamos pasando puede marcar una gran diferencia. Es importante recordar que no estamos solos en esto. Hay gente que nos quiere, que se preocupa por nosotros y que quiere ayudarnos a superar los momentos difíciles. Totalmente. Y a veces simplemente compartir lo que sentimos con alguien, desahogarnos, puede aligerar la carga y ayudarnos a sentirnos más conectados, ¿no? Más acompañados. Hablamos de la importancia de la aceptación, la autocompasión, la búsqueda de significado, el apoyo. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentimos atascados, incapaces de avanzar? Alquimia del Cambio ofrece alguna pista para esos momentos de estancamiento. Claro. La fuente sugiere que a veces lo que percibimos como estancamiento en realidad es una
parte necesaria del proceso. Entiendo. No siempre se trata de ir hacia adelante a toda velocidad. A veces hay que parar, descansar, simplemente estar presentes con lo que está sucediendo. Exacto. Y Alquimia del Cambio nos recuerda que estos periodos de quietud pueden ser muy fértiles, ¿sabes? Para el crecimiento, para la transformación. Es en esos momentos de calma, de reflexión, cuando a menudo encontramos nuevas perspectivas, conectamos con nuestra sabiduría interior y descubrimos nuevos caminos. Es como dice el dicho, a veces hay que reducir la velocidad para acelerar. Totalmente. Y el libro nos anima a confiar en el ritmo de nuestro propio viaje. No hay que compararse con los demás ni obligarse a encajar en un ritmo que no es el nuestro. Cada uno tiene su propio ritmo y respetarlo es fundamental para vivir el cambio con más armonía, con más naturalidad. Sin duda. Y hay otra idea importante que nos transmite Alquimia del Cambio. El cambio es un proceso continuo, no es algo que ocurre una sola vez y ya está. Es un flujo constante, como una ola que aprendemos a surfear. O sea que no se trata de llegar a un punto final de resiliencia perfecta, sino de cultivar una actitud de adaptación constante, ¿no? De evolución, de aceptar que la vida está en continuo cambio. Esa es la esencia de la Alquimia del Cambio. Se trata de transformar nuestra relación con el cambio, pasar de la resistencia a la resiliencia, del miedo a la aceptación, de sentirnos abrumados a sentirnos empoderados. Esta inmersión en Alquimia del Cambio ha sido realmente inspiradora. Me llevo una nueva comprensión del cambio y herramientas para vivirlo de forma más positiva. Me alegra mucho escuchar eso. Y recuerda, esto es solo el comienzo de tu viaje con Alquimia del Cambio. Sigue explorando el libro y descubre todas las ideas que resuenan contigo. Y a nuestros oyentes, si se sienten inspirados a profundizar en este tema, les dejamos el enlace a Alquimia del Cambio, Resiliencia en la Impermanencia, en la descripción del episodio. Nos encantaría escuchar vuestras propias experiencias con el cambio y cómo las ideas del libro os han ayudado. Podéis dejar un comentario en nuestra web o uniros a la conversación en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, queridos oyentes. Recordemos que el cambio es inevitable, pero nuestra respuesta a él define nuestra experiencia. Abracemos el cambio con valentía, curiosidad y un corazón abierto. Hasta pronto.